con la participación de nuestro pastor Héctor Albuerno, presentamos a ustedes el programa A la Luz de las Escrituras. Un saludo cariñoso, hermanos. Muy buenos días. Dios les bendiga. Con algunos inconvenientes aquí apareciendo, pero que nos faltan, ¿no? Pero aquí estamos, hermanos, una vez más, a través de Facebook solamente, porque no pude salir por radio, ya que ayer estaba con varios problemas y estamos en eso, tratando de solucionarlo. La tecnología siempre provoca más de algún inconveniente. Así que, hermanos, los que puedan conectarse, háganlo por Face. Por ahora ya colocaré el tema por radio directo. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, porque nos has bendecido en gran manera. Has sido tremendo con nosotros. Nos has bendecido de una manera impresionante. Has dado aliento a nuestros corazones. Has dado aliento a nuestras vidas, Señor. Muchas gracias, Dios, porque somos un pueblo privilegiado, somos un pueblo muy privilegiado. Conocemos su rostro, hemos ido conociendo su rostro día a día. Hermano, quiero yo terminar entonces con Segunda de Pedro. Estoy hablando del capítulo 2. Hermanos, si hay algún inconveniente, está muy fuerte la música, si alguien me puede hablar aquí por WhatsApp, por favor, se lo agradecería, ¿ya? Porque ayer se llevó todo el material a la iglesia. Ayer tuvimos nuestro primer culto presencial, entonces se trasladó todo el material para allá, después de colocarlo acá, nos encontramos con varios problemas. Así que, hermano, pero como dije, bienvenidos, Dios les bendiga. Estamos entonces hablando de que hoy vamos a trabajar con la segunda parte, como dije, de Segunda de Pedro capítulo 2. ¿Ya? A ver si puedo bajar un poquito. Ya, vemos entonces, hermano, que vamos a hablar un poquito, repasar un poquito lo que hicimos el viernes con relación al retrato de los profetas malvados que habían en aquella época. Y vemos, hermanos, brevemente voy a repasar nada más. Se supone que en esa época era gente dominada por el deseo, que hoy día también ocurre, ¿no es cierto? La vida de estos profetas falsos estaba gobernada por los deseos de la carne. Enseguida voy a leer el versículo que corresponde, ¿no? Sino que quiero dar un detalle solamente de cómo Pedro en los capítulos 2 del verso 4 al 11 más o menos hace un retrato de los malvados de aquella época. Y es impresionante cómo los retrata, ¿no? Dice también que tenían eran personas osadas, pero no en un buen sentido de la palabra, sino que eran personas, ¿no es cierto?, que en el fondo eran desvergonzados. Y no tenían ningún problema en complacerse a sí mismo o lanzarse, eran como muy patudos, por así decirlo, una palabra de hoy día, y que no tenían problema en hacer cosas que ofendían la decencia y el derecho. También eran personas que no cuentan ninguna otra cosa que no sea la voluntad de ellos. ¿Ya? No sé si se ha encontrado con gente así, que son personas que nunca pierden, siempre tienen la razón. Y eso es muy difícil, ¿eh? Es complicado eso. Así que en este caso aquí se usaba una palabra, ¿no es cierto?, que era una persona que no tiene idea de nada más que de la intención de agradarse a sí misma.
también era una persona, o son personas que incluso despreciaban lo espiritual, en este caso a los ángeles, y no eran personas descabelladas, por así decirlo. Entonces aquí voy ya al versículo que vamos a ver hoy día, del 12 al 14, ya cuando habla, ¿no es cierto?, dice: pero estos como bestias salvajes que no reconocen más ley que la de sus instintos, nacidas para ser apresadas y destruidas, hablan mal de lo que no saben. Su propia corrupción los destruirá a ellos y llegarán a sentirse defraudados, perdiendo hasta la recompensa que se prometían con su iniquidad. Consideran un placer el libertinaje a la luz del día, son manchas y defectos, regodeándose en sus disipaciones, andando de parranda con sus camaradas entre vosotros. Tienen los ojos repletos de adulterio, insaciables de contemplar el pecado, atrapan las almas que no están firmemente cimentadas en la fe, tienen corazones entrenados para la ambición, dan rienda suelta a cosas que no tienen derecho a tener, son criaturas malditas. Y aquí, hermanos, es muy impresionante cómo son tratados, en este caso por Pedro, ¿eh? Y no es que Pedro trate mal a la gente, sino que esta gente no merecía ser tratada de otra forma. De hecho, dice que los malvados son como bestias brutas. Dice que son esclavos de sus instintos animales. Pero la bestia nace para la cautividad y la muerte. Usted sabe cómo es una bestia, ¿no? Dice Pedro que no podrían tener otro destino, y aún así hay algo autodestructivo en el placer carnal, ¿no? Por ejemplo, cuando hacemos del placer el todo y la finalidad, en este caso de la vida, es una táctica suicida en el fondo, ¿no? Incluso nos podemos dar cuenta que hasta el placer se pierde en cuando la gente o algunas personas están empeñadas en esto. Así que la enseñanza de Pedro aquí es esta, y es eternamente válida. Si una persona se dedica a estos placeres carnales, sí o sí, tarde o temprano, acaba por destruirse en su salud física, en el fondo. Ya en su salud física y en su carácter intelectual y espiritual, ¿ya? Pero ni siquiera a ese precio puede disfrutar. O sea, el glotón acaba por destruir, ¿no? Destruye absolutamente todo, su apetito, ¿no es cierto? El borracho su salud, el sensual su cuerpo, el autopermisivo su carácter y paz mental. O sea, es impresionante, ¿no? Yo creo que, hermanos, es increíble lo que sucede con estos hombres. Voy a ver un poquito un detalle, ¿eh? Ya. Ya. Parece que me equivoqué de lugar. Parece que estoy en otro lado. No estoy seguro en qué página estoy, si estoy por la radio o estoy por mi perfil. Por eso me detuve un poquito, ¿no? Pero bueno, como ya empecé, no tengo otra opción de hacerlo. Bueno, el tema es que estas personas se regocijaban, por así decirlo, en las orgías a la plena luz del día, en esto de pasarlo bien. Vemos cómo el libertinaje era tremendo, era desmesurado. Pedro decía que son manchas en la comunidad cristiana, son como defectos, que son defectos de algunos animales.
que en este caso eran descalificados para ser ofrecidos a Dios, ¿no? Entonces, una vez más debemos notar que Pedro está diciendo, no es solamente verdad religiosa, sino también, hermanos, es un poco de sentido común lo que practicaba esta gente, porque de hecho los placeres del cuerpo está demostrado, hermanos, que están sujetos a la ley de rendimientos decrecientes, digamos. En este caso, porque por sí mismos van perdiendo su emoción de tal manera que con el paso del tiempo se vuelve menos y menos gratificante. Usted sabe que el tema del placer, el tema de lo carnal, todo se termina, todo se acaba, todo se cansa. Por eso es que los seres humanos, cuando están ahí metidos con el tema de los vicios o el tema de los placeres, nunca se sacian, porque eso va decreciendo, o sea, se va terminando de alguna forma. El lujo, por ejemplo, tiene que volverse más lujo, y eso usted lo puede comprobar. El vino tiene que fluir de una manera mucho más abundante. Y de hecho, la idea de ellos era llegar a todo lo posible, ¿no es cierto? Todo lo que fuera. Yo no sé por qué no se me baja acá. Ahí sí. Entonces, hermanos, son entregados a una vida que no tiene futuro y a un placer que acaba en el dolor. Entonces Pedro prosigue en el versículo 14 y usa una frase extraordinaria que estrictamente no se puede traducir muy claramente, y él dice así: tienen ojos llenos de adulterio. ¿Qué significa esta frase? Fíjate que la traducción literal sería: tienen ojos que están llenos de una adúltera. O sea, en todas las mujeres que veían ellos, veían una potencial adúltera. Mira cómo pensaban ellos. Entonces, el sentido más probable es que ven a una posible, ¿no es cierto?, presa en cualquier mujer. Y obviamente se planteaban cómo persuadirla. ¿Para qué? Para gratificar sus deseos. En el fondo era como un hombre que está viciado, ¿no? Un hombre que tiene un vicio de la droga y que hace lo que sea, roba, golpea, hace lo que sea para gratificar su deseo. Entonces, de hecho, los judíos decían que la mano y el ojo son los agentes del pecado, digamos, de la bolsa del pecado. Entonces, como dijo Jesús, tales personas miran para codiciar, según en Mateo 5, y han llegado a tal punto que no pueden mirar a nadie, ya no pueden mirar a ninguna persona sin una incitación lujuriosa, ¿ya? Y como Pedro lo expresa, hay en todo esto una deliberación más o menos terrible, ¿no? Tienen corazones entrenados en una ambición a rienda suelta, pero cosas que no tienen derecho a poseer, que no son de ellos, que no hay legalidad. Entonces, no ha requerido toda una frase el traducir una sola palabra, que es pleonexia, que quiere decir el deseo de tener más de las cosas que uno tiene derecho, ¿no es cierto?, que uno no tiene derecho ni tampoco tiene que desear. Entonces, menos aún tener. Entonces, el cuadro es más o menos terrible de lo que pasaba con estos. No solo estos falsos profetas no solo tenían el deseo de enseñar otra cosa que no estaba de acuerdo a la palabra, sino que el tema era satisfacer sus deseos y se aprovechaban de la gente. Entonces, hermanos, incluso se dice que aquellas personas entrenaban sus mentes. ¿Qué significa que entrenaban sus mentes? O sea, se concentraban en sus deseos prohibidos, peleaban deliberadamente con su conciencia hasta destruirla, luchaban, ¿no es cierto?, intencionalmente con sus mejores sentimientos hasta conseguir extinguirlos. Bueno, y yo creo que obviamente estamos llenos de esa gente hoy día, ¿no? Pero aquí estamos hablando de un contexto de iglesia, un contexto de gente creyente, gente cristiana, ¿ya? Entonces vemos, hermanos, que
dice que tienen el corazón habituado a la codicia. Por ejemplo, esta palabra dice, hermano, hablaba de que estaban equipados, pero no para el ministerio. No para el ministerio, sino solo para ganancia egoísta. O sea, y obviamente realmente eran hijos de la maldición. De hecho, todos entrenamos nuestro corazón para algo, ¿eh? Eso es inevitable. Todos entrenamos nuestro corazón para algo, ya sea que lo entrenamos en la codicia, en la lujuria o en la piedad. ¿Te fijas? Claro, nosotros entrenamos nuestro corazón para esas cosas. Ahora, fíjate que la metáfora es tomada de unos Juegos Olímpicos, cuando hablamos tienen el corazón habituado o entrenado, ¿no? Esto está basado en los juegos griegos, quienes se ejercían ya en esas mismas hazañas, tales como, por ejemplo, para la lucha, para el boxeo, para correr, en los cuales se proponían competir en los juegos públicos. Y estas personas tenían sus corazones educados ya en las prácticas nefastas. O sea, ellos se habían ejercitado a sí mismos para que eran, en este caso, hasta que llegaron a ser expertos ya y perfectos en todas las artes de la seducción. Así eran los falsos profetas de aquella época, o los falsos maestros de aquella época. ¿Ya? Perfeccionado en todo lo que era el arte de la seducción y que sobrepasaba a todo tipo de fraude. Eso decía Clark. Entonces, todavía queda en este pasaje algunas acusaciones más. Ya sería bastante malo el que estas personas se engañaran a sí mismas. Todavía es peor el que engañaran a los demás. O sea, no solo se engañaban a sí mismos, sino que engañaban a los demás y en el fondo atrapaban las almas que no estaban fundadas firmemente en la fe, y que en la iglesia hoy día hay mucha gente así, que no tiene un fundamento fuerte en la fe. Entonces, la palabra que se usaba ahí para atrapar, ya en el original quiere decir pescar con cebo, en el fondo, pescar con cebo. O sea, una persona llega a ser realmente mala, muy mala, cuando se propone hacer igualmente malo a los demás. O sea, ya no me conformo con mi maldad, sino que yo lucho y busco adeptos, por así decirlo. Busco, como en este caso, busco gente que haga lo mismo que yo, ¿no? Bueno, es como lo que hacemos nosotros como creyentes. Nosotros buscamos gente que conozca al Señor y que tenga una vida práctica, como dice la Escritura. Ese es nuestro deseo. Ellos lo hacían al revés, ¿ya? Y de hecho, entonces, hermano, cada persona debe cargar con la responsabilidad de sus propios pecados. Pero el añadirse la responsabilidad por los pecados de otro es asumir en realidad una carga tremenda e insoportable. Ahora, en los versículos 15 al 16, ahí Pedro dice: han dejado el buen camino y van a la deriva, siguiéndole los pasos de Balaam. Aquí aparece un personaje que es muy interesante, Balaam, hijo de Beor, el que le encantaba la ganancia que produce la injusticia y que estaba convicto de rebeldía. Ya, de hecho dice que una mula muda, en este caso, le habló con voz humana, dándole el alto a la locura del profeta. Entonces aquí, hermano, Pedro compara, fíjate, a las personas malas de aquella época, de su tiempo, con el profeta Balaam. Y eso es increíble, hermanos. Y en la mente popular judía, Balaam había llegado a representar a todos los falsos profetas. ¿Te fijas? Eso representaba a Balaam, a todos los falsos profetas, y su historia, hermanos, se nos cuenta en Números, capítulo 22 al 24, aparece Balac, que era el rey, el que lo trató así como de comprar, que era el rey de Moab. Estaba alarmado ante el avance continuo y aparentemente irresistible de los israelitas, porque los israelitas avanzaban en sus conquistas. Entonces, cuando él intenta controlar, dice que manda a buscar a Balaam, seguramente ya lo captaba como era, para que viniera y maldijera a los israelitas, ofreciéndole una gran recompensa. Entonces dice que Balaam se negó, hermanos, se negó a ello todo lo que pudo,
pero su corazón era tan codicioso, hermanos, que anhelaba estas cosas, así como estas ricas recompensas que le ofrecía Balaam, ¿no es cierto? Entonces, y a petición renovada de porque cada vez que podía renovaba esta petición, Balaam jugó con fuego y estuvo dispuesto a encontrarse con él. O sea, en este caso fue así como hacer el negocio, por así decirlo, ¿no? Y ahí es donde aparece en escena la burra, ¿no? Que dice que se paró viendo un ángel del Señor que estaba cerrándole el paso y reprendió a Balaam. ¿Te fijas el detalle? O sea, hermanos, yo diría que también este personaje lo podemos comparar con tanta gente que de repente está dentro de una iglesia, hermanos, pero en el fondo no quiere estar dentro de la iglesia. Siempre está anhelando cosas que lo apartan, que lo hacen en el fondo pecar. Siempre están, qué sé yo, mirando a una mujer que no corresponde, viendo si pueden sacarle dinero a alguien, pero están dentro de la obra, dentro de la iglesia. Así que, hermanos, ahora es verdad que Balaam no sucumbió al soborno de Balac, sí, está claro eso, pero sí ha habido alguna vez un hombre que haya querido aceptar soborno. Ese era él como que anhelaba y quería eso. Entonces el número 25 sigue otra historia. Nos dice que los israelitas fueron seducidos, por ejemplo, para dar culto a Baal y fornicar con mujeres moabitas. También esa fue otra tentación tremenda. Y los judíos creían que Balaam había sido el responsable de aquello. Y cuando llegaron a poseer la tierra, también, hermanos, también mataron a espada a Balaam, hijo de Beor. ¿Ya? Así que ahí en eso terminó. Lo terminaron matando en el fondo, en Números 31:8. Entonces, en vista de todo esto, Balaam se convirtió cada vez más en el prototipo del falso profeta. Tenía dos características que se repetían en los malvados del tiempo de Pedro, ¿ya? Y los vuelvo a repetir. Balaam era codicioso. Y de hecho la historia de Números nos hace ver cómo le picaban los dedos, por así decirlo, cuando hablamos de ese término. Le picaban los dedos por coger el oro de Balac, ¿ya? Y entonces, es verdad que no lo tomó, pero lo deseaba. Recuerde que en la época del Nuevo Testamento el Señor le dice, no es necesario, el pecado no está en cuando tú te acuestas con una mujer que no es tu esposa. El pecado está en solo tenerlo en la cabeza, en la mente, en el desearlo. ¿Te fijas el detalle? Entonces, los malvados del tiempo de Pedro eran tan malvados, tan codiciosos, dispuestos a apropiarse de lo que pudieran ellos sacarle partido o explotar. Así que su membresía en la iglesia, la única finalidad era obtener ganancias. Entonces, Balaam enseñó, en el fondo, a pecar a Israel. Esa fue la segunda cosa. No era codicioso y enseñó a pecar a Israel. Sacó al pueblo del camino derecho, ya del camino correcto. Entonces persuadió a los israelitas a olvidarse, hermanos, de lo que habían prometido a Dios. Y eso es terrible, hermano, ¿no? Lo que nosotros tenemos que es apoyar, ayudar a nuestra gente a buscar el Señor, a buscar el camino dado por la palabra, pero no hacer lo contrario. Entonces, estos malvados del tiempo de Pedro seducían a los cristianos a salir del camino cristiano y los hacían quebrantar entonces las promesas de lealtad que le habían hecho a Jesucristo, ¿ya? Así que la persona que ama la ganancia y que seduce a otros al mal queda condenada para siempre. Claro, eso es lo peor que se puede hacer. Así que ahí vamos a ver un poco los peligros de la recaída cuando hablamos del 17 al 22, cuando dice, esa gente no son más que fuentes sin agua, nieblas que disipa el turbión, a las que están reservadas una gran oscuridad que no se levanta nunca, con una charla a la vez arrogante y vacía,
enredan con sus invitaciones a la desvergüenza, las pasiones sensuales de las que acaban de apartarse de la compañía de los que viven en el error, prometiéndoles la libertad, aunque ellos mismos están esclavizados a la corrupción moral, porque una persona se encuentra en un estado de esclavitud, en las garras de todo lo que la reduce a la impotencia. Si habían escapado de la corrupción del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo y se dejan enredar otra vez en todo lo anterior, quedando reducidos por ello a la impotencia moral, acaban todavía peor que como estaban en un principio. Más cuenta les habría traído no haber conocido el camino de la integridad que el haberlo conocido y luego volverse atrás de lo que habían recibido como lo que Dios manda. En ellos se cumple el refrán: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el ciénaga. ¿Ya? Así entonces Pedro sigue comentando, profiriendo sus tremendas denuncias a estos malvados. Tienen que haber dado muchos problemas en aquella época, ¿no? Y de hecho halagan solo para engañar. Son como pozos sin agua, decía, ¿no? Y como nieblas que barre y disipa el viento. Si pensaba en un viajero, por ejemplo, como porque va por el desierto, al que se dice que hay una fuente de agua más adelante, y para que calme su sed, y cuando llega a ese lugar se encuentra que la fuente está seca. Esa es la sensación que hay, ¿no? Y pensemos en un labrador, ¿no es cierto?, que anhela la lluvia para sus cosechas resecas, y ve que el viento le arrebata la nube que prometía lluvia, hermanos. O sea, como dice Vic, un maestro de la Escritura, dice: un maestro que no tiene conocimiento es como una fuente sin agua. O sea, es como nosotros que queremos enseñar la palabra y no tenemos idea de lo que estamos enseñando. Somos nubes sin agua. ¿Ya? Son como algunos ministros que tienen a ovejas hambrientas, que levantan sus ojos, ¿no es cierto?, para ver si hay algo de pasto. No son apacentadas. Ya, ¿cierto? Prometen un evangelio, pero al fin de cuentas no tienen nada que ofrecer al alma sedienta. Yo espero y confío en el Señor que cada uno de nuestros pastores, de los que aman al Señor, siempre estén alimentando sus ovejas y siempre están ahí dando el agua que necesita cada una de las ovejas. Así que, como dije, su enseñanza es una combinación, hermanos, de arrogancia y futilidad, digamos. La libertad cristiana siempre conlleva peligro, siempre. Pablo les dice a los suyos que es de veras que han sido llamados a la libertad, ¿sí? Han sido llamados a la libertad, pero que no deben usarla como una oportunidad para la carne. Entonces Pedro, ¿qué dice Pedro? Pedro les dice a los suyos que es de veras que son libres, ¿ya? Pero que no deben usar la libertad como cobertura de malicia. Ese es el tema, hermanos. Claro, tenemos que tener mucho cuidado con eso. De hecho, estos falsos maestros ofrecían la libertad. Claro, ofrecían libertad. Como estaba la gracia, decían ellos: hagan lo que quieran nomás, pásenlo bien, disfruten. Hermano, es terrible, ¿no? O sea, ofrecían libertad, pero para pecar. Todo lo que quisieran. No apelaban a lo mejor de la persona, sino a lo peor de la persona. Entonces Pedro tenía muy claro que lo hacían porque eran esclavos ellos de sus propias concupiscencias. Es terrible, hermanos, cuando hay algunas personas que pretenden ser creyentes y en el fondo son terribles en el sentido de sus propias concupiscencias. No pueden dejar ciertas cosas y pasan los años y ahí están metidos con las mismas cosas de siempre, y el testimonio que dejan es terrible, hermanos. De hecho, Séneca decía: el estar esclavizado a uno mismo es la más terrible de todas las esclavitudes. Claro, cuando hay cuestiones que uno no puede dejar de hacer. Yo, es verdad, hermano, yo digo, hay cuestiones que a mí me cuesta tanto hacerlas, llevarlas a efecto. Son propias de mi carácter, ¿no? Por ejemplo, ahora, no sé si está bien el ejemplo que voy a dar, pero yo quisiera
Mi familia quiere que yo vaya y vea al doctor, y yo no me gusta ver al doctor, digo yo. Pero de repente digo yo, no, ya córtenle con ese tema, porque se supone que tenemos que velar por nuestro cuerpo, tenemos que ser, todo lo que sea el cuidado de nuestra vida, de nuestro cuerpo, tenemos que hacerlo, ¿no? Ese tipo de cosas vivo yo, no vivo cuestión terrible, digamos. Pero hay gente que es muy esclava de ciertas cosas y le cuesta mucho dejarlas de lado, ¿no? Así que, hermanos, algunos hablaban de las concupiscencias disolutas de su tiempo, decían que eran los amos que crecen dentro de ese pecho enfermo, decían ellos, ¿no? Entonces, estos maestros estaban ofreciendo la libertad cuando ellos mismos eran esclavos. Entonces, y la libertad que ofrecían era la libertad de hacerse esclavos ¿de qué? De la sensualidad. Su mensaje era arrogante porque era la contradicción del mensaje de Cristo, ¿ya? Así que cualquiera que lo siguiera se convertiría en un esclavo más, ¿no? Así que aquí tenemos otra vez el trasfondo de una herejía fundamental, ¿no? Que convierte la gracia en una justificación del pecado en vez de poder y de una llamada a la nobleza, digamos, porque eso es lo que hace la gracia, a que seas una mejor persona, mucho más parecida a Cristo, ¿ya? Hasta si habían llegado a conocer el verdadero camino de Cristo y habían recaído en esto, estaban peor que nunca. Así que cuidado, decía Pedro, con seguir a ese tipo de gente. ¿Ya? Era como el hombre de la parábola cuyo estado postero era peor que el primero. Entonces, si uno no ha conocido nunca el buen camino, no se le puede condenar por algo que no conoce. O sea, no se le puede condenar por no seguirlo. Pero si lo ha conocido y después ha tomado otro camino, deliberadamente ha tomado otro camino, ha pecado contra la luz. Claro, ha pecado contra la luz. Y mejor le hubiera sido no haber conocido la verdad, ¿sí? Mejor hubiese sido no conocer la verdad, porque su conocimiento de esta verdad se ha convertido en su condenación, en el fondo. O sea, los que ponemos la mano en el arado no podemos mirar atrás y debemos ir una a una haciendo práctica la palabra del Señor. Entonces, una persona no debería olvidar nunca la responsabilidad que le conlleva el conocimiento que tiene. Amén. Así que Pedro termina despectivamente. ¿Ya? Estos malvados son como los perros, dice, que vuelven a comerse lo que han vomitado. Qué tremendo eso, ¿no? O como la puerca que han cepillado bien y que vuelve a revolcarse en el barro. ¿Ya? Han visto a Cristo, pero están tan degenerados moralmente por su propia elección que prefieren revolcarse ya en las honduras del pecado antes que ascender, antes que subir a la cima, ¿no es cierto?, de la virtud, de las cosas sagradas, ricas que tiene el Señor para nuestras vidas. Entonces es una advertencia muy terrible el que una persona pueda llegar a tal estado que ya no se pueda desenredar de los tentáculos, ¿no es cierto?, del pecado que los oprimen. Entonces, hermanos, y de hecho, y la virtud pierde como todo encanto en su vida. Por eso digo yo que a veces, ¿cómo nos podemos dar cuenta que los creyentes son creyentes? Es que tienen pasión por lo que han conocido. Aman más y más la voz de Dios. Por eso que a veces vemos en nuestros cultos gente aburrida, que ya no quiere seguir, que como que tiene drama, que desaparece. Y tiene toda una lucha para mí. Hermano, por eso que los creyentes se conocen, porque siempre están ahí, siempre están presentes ahí. Bueno, se me pausó el video, no sé por qué razón, pero ya voy terminando, ya estamos terminando, hermanos, y solamente quería mencionar, ¿no?, que dice, el perro vuelve a su vómito. Su naturaleza como perro, ¿no es cierto?, es demostrada por la manera en la que regresan al vómito de la carne y al mundo. Ellos son como animales irracionales, ya descritos en el versículo 12.
y diría más animales que piadosos porque viven en la carne, ¿no? Entonces el perro se ha deshecho de la corrupción interior por medio del vómito. No puede vivir bien por sí solo, sino que regresa a husmear el vómito de nuevo, ¿ok? Así que hermanos, un abracito, y si es que ya me había despedido, me vuelvo a despedir. Un abracito, Dios les bendiga. Mañana estamos encontrándonos en este mismo horario. Gracias.